Aleluya. ¿Cuánto damos un gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 3, versículo 16. Daniel capítulo 3, versículo 16. Amén. Daniel capítulo 3, versículo 16 dice de la siguiente forma: Sadrat, Mesat y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria a Dios. Pueden sentarse. En esta noche, pues, he titulado esta corta meditación bajo el título Mi identidad en Dios. ¿Cuántos nos sentimos identificados en Dios? Es muy importante sentirnos identificados con Dios. Mirando el contexto del por qué estos jóvenes se expresan de esta forma ante el rey del momento, que era el rey más poderoso que existía en ese momento según la historia y según los registros que nosotros podemos encontrar. Según las escrituras, en ese rey era el que estaba gobernando todo el entorno, prácticamente casi todo el mundo. En ese momento Nabucodonosor tenía una de las estructuras militares más poderosas que existía. Y tan fue así que se propuso tomar posesión de casi todos los pueblos que tenía a su alrededor. ¿Qué tenía en particular este rey? Que ellos iban a los pueblos y donde iban, venían y cogían de los mejores jóvenes que existían en ese pueblo, tomaba parte de ellos y se los llevaba a su pueblo, se los llevaba a su ciudad y ahí los educaba. ¿Con qué propósito hacía este reinado esto? Con el propósito de hacer un adoctrinamiento, con el propósito de preparar esos jóvenes para que le ayudasen a gobernar. ¿A qué gobernar? A su mismo pueblo. ¿Pero bajo qué principio? Bajo el principio del gobierno de Nabucodonosor. Por eso, cuando Nabucodonosor llega al pueblo de Israel, le pide a uno de sus esclavos que tome de los jóvenes más prestigiosos, de mejor familia, de mejor educación, de mejor parecer, que tome de ellos unos y se los traiga para enseñarles, para prepararlos y así poder regresar y que ellos gobernasen el pueblo de Israel. ¿Por qué ellos hacían eso? Primero, lo que hacían eran utilizaban al agente de su mismo pueblo, lo preparaban, lo adoctrinaban. ¿Con qué fin? Con el fin de tomar esos muchachos, llevarlos, de pronto ofrecerles lo que en su pueblo nunca le habían ofrecido, tomarlos para sí, para que le pudiesen servir. Hoy en día nosotros podemos ver eso. Cuando nosotros vamos a una universidad, vamos a un colegio, muchas veces nos encontramos que hay una preparación allá. Pero estos jóvenes, cuando salieron, ellos ya tenían una identidad con Dios. Ellos ya se sentían identificados con Dios. Por eso, cuando Daniel llega
tierras de Nabucodonosor, lo primero que pide es no contaminarse con la comida que tenían ya preparada en ese reinado. ¿Por qué? Porque esa comida ya era presentada en sacrificio a los ídolos de ahí. Y Daniel y sus amigos prefirieron comer legumbres y agua antes de declinar en su convicción. ¿Cuánto más hoy en día nosotros nos sentimos identificados con este pasaje de la Biblia o con esta historia? ¿Saben ustedes cuando nosotros nos enfrentamos a un colegio, cuando nos enfrentamos a una universidad? O sea, cuando nosotros vamos al colegio y allá nos encontramos una cantidad de amigos, de profesores con otras doctrinas, con otros pensamientos. En ese momento nosotros nos estamos haciendo similar a Daniel y a estos tres jóvenes. Pero ellos propusieron en su corazón no contaminarse de la comida del faraón, de la comida de Nabucodonosor. He ahí donde nosotros cada vez que vamos al colegio, vamos a la universidad, también en muchas ocasiones, o los que hemos logrado pasar la universidad, o los que están en la universidad, cuando nos sentimos identificados con Dios, lo primero que decimos es, así hayan rumba, así hayan fiestas, así hayan desórdenes, nuestro principal objetivo es no contaminarnos con ellos, ¿cierto? Entonces, ya hoy en día nosotros los jóvenes tenemos un reto. ¿Cuál es el reto? Llegar allá, prepararnos, pero prepararnos con una convicción. ¿De qué? De que no nos contaminamos con las cosas del enemigo, que no nos contaminamos con aquellas cosas que muchas veces parecen hermosas, pero no lo fueron o no lo son. Estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaban allá, a ellos les dieron unos cargos, porque según cuenta la Biblia, cuando Daniel llega ante el faraón y ante Nabucodonosor, él halla gracia, porque Dios coloca gracia a sus hijos. Cuando él llega allá, que Nabucodonosor lo ve, lo primero que hace es permitirle la entrada. Pero esa gracia le da a Daniel para interpretar el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño, Daniel se lo interpreta y luego Daniel le pide a Nabucodonosor que le permita que sus amigos estén dentro del gobierno. Y es ahí donde estos tres jóvenes entran a ser parte administrativa del pueblo de Nabucodonosor. Por eso, cuando Nabucodonosor ya sabe el significado de su sueño, lo primero que hace, como todos sabemos, es mandar a construir esa estatua inmensa. En ese momento da la orden de que todas las personas que estén a su alrededor, sus súbditos, tienen que adorar esa estatua. Pero, como todos sabemos, no en todas partes que llegamos somos bien vistos o somos bien atendidos. En ese momento habían personas del gobierno que ya tenían un cariño aparte para esos muchachos. ¿Y qué eran? Que cuando Nabucodonosor da la orden para que todos adorasen esa estatua, ellos tres no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos ya ellos tenían una identidad. ¿Que era cuál? La de Dios. Entonces, ellos no adoran esa estatua. Nabucodonosor se pone de lo más furioso y manda a calentar el horno 7 veces, que incluso los que lanzan a estos tres jóvenes al horno mueren. Pero cuando Nabucodonosor va y les dice a ellos que por qué no adoran, que los va a echar al fuego, en los versículos que nosotros leíamos dice, he aquí
Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ya ellos estaban seguros de que no iban a adorar a su estatua y de que Dios los iba a librar de la mano de Nabucodonosor. Y aún, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos a la estatua. Ya ellos tenían la fe, tenían la convicción de que aún en sacrificio de ellos no iban a adorar la estatua del faraón. Y eso le da la seguridad a Dios de protegerlos. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían una convicción, tenían una identidad. Ya ellos sabían cuál era su misión y su propósito dentro de ese gobierno. Ellos sabían que aún echados al horno, que aún, como le sucedió a Daniel, echados al pozo de los leones, iban a seguir adorando a Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de identidad, hoy en Colombia, lo primero que nosotros tenemos es un registro civil que nos dan en la notaría cada vez que llevamos a un niño o la primera vez que nos llevaron. Ya nosotros somos colombianos. Luego pasa la tarjeta de identidad, luego llega la cédula. ¿Qué significa? Donde usted vaya, ya usted es colombiano. No puedes hacer otra cosa, ya sabes que te van a revisar en los aeropuertos, ya sabes que eres colombiano, ya eso se sabe. ¿Qué sucede? Que ya tú tienes una identidad como colombiano. Ahora, ¿tú tienes una identidad como cristiano? ¿Tú te sientes identificado con Dios? ¿Tú te sientes identificado cada vez que vas al colegio, cada vez que vas a la universidad como el representante de Dios? ¿Como el cristiano fiel y verdadero de Jesucristo? Es tu identidad, es mi identidad. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, que ha sido una de las, mejor dicho, la mejor etapa de mi vida, la universidad. Habían fiestas, habían de todo, desórdenes de todo. Pero a mí me daba ganas de ir a esas fiestas. Como joven, todos mis compañeros iban. Pero cuando ya yo iba, que iba en camino, siempre me acordaba de que yo tenía una identidad. Y que mi identidad era ser cristiano. De que mi identidad era creerle a Dios o creerle a Jesucristo. De que ya yo hacía parte de un pueblo diferente. Entonces, en ese momento yo me devolvía. Como joven me daban ganas, pero recordaba mi identidad y me ubicaba. Entonces, hoy hay muchos Sadrach, Mesach y Abednego aquí sentados. Somos muchos. Hay muchos Daniel y allá afuera hay muchos pozos, hay muchos hornos. Pero te quiero decir, joven, no le temas ni a los leones ni al fuego que está allá afuera. Porque si nosotros tenemos una identidad en Dios, eso basta para salir triunfantes y victoriosos. Eso basta para que en 5 años o en 6 años tengas tu título profesional, tengas una mejor proyección a nivel futuro para ti, para tu familia, para tus hijos. Pero ¿se consigue con qué? Con la identidad de Cristo, con la identidad de Dios. Y miren, es así que cuando nosotros estamos identificados con Dios, existe un respaldo. Dios no defraudó a Daniel cuando lo echaron al foso de los leones. Dios no defraudó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando lo echaron al horno de fuego. En ningún momento. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían identificado con Dios. Y como ellos se habían identificado con Dios, Dios se identificó también con ellos y los libró
del foso de los leones y del horno. Entonces, si nosotros nos sentimos identificados con Dios, yo les aseguro que allá afuera también Dios se siente identificado con cada uno de nosotros y nos libra de cualquier peligro y de cualquier mal. Nunca nos ha dejado, ¿cierto? Nunca nos desamparará. Como leía Miguel en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aunque ande en valles de sombra de muertes. Ustedes se imaginan, Mesad, Besadri y Abednego andaron en ese valle, pero Jehová los sostuvo. ¿Por qué? Porque ellos estaban identificados con Dios. Cuando uno se identifica, así uno vaya donde vaya, siempre van a decir, ese es cristiano. En el hablar, en el vestir, en el comportamiento. ¿Sí? Sin tanta bulla. Pero, ¿qué trae eso? Eso trae bendición. Eso trae que si uno se identifica con Dios, Dios se identifica con uno. Y Él le da su respaldo a uno. A Daniel, cuando el faraón lo echa al foso de los leones. Es más, siempre que sucedió un evento, tanto con Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer la grandeza de Dios de esos muchachos, que siempre metió su mano y los defendió. Cuando él lanza a estos tres muchachos al horno de fuego, después cuando él se asoma y ve, no ve dos, no ve tres, ve cuatro. Y dice que el cuarto lo ve como semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esos tres muchachos ya tenían una identidad y Dios los estaba protegiendo. Así que cuando tú vas al colegio, vas a la universidad, vas al trabajo, vas donde vayas, ellos nunca te van a ver solo. Así te quieran hacer daño, al final reconocen que en ti está el Dios de Daniel. En ti está el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y cómo termina el rey Nabucodonosor? Dándole la orden a todos los pueblos que están a su alrededor y diciendo que aquel que hable en contra del Dios de estos muchachos será castigado con la muerte. Entonces, la identidad con Dios sí vale la pena. La identidad con Dios sí vale la pena. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos identificamos con Dios, Dios se identifica con nosotros. Dice el rey Darío, que por lo tanto decreto que todo pueblo y nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librarlo como este. Entonces el rey agradeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Si nos damos cuenta, estos tres muchachos se mantuvieron firmes ante la decisión que había tomado el rey en ese momento, porque el rey lo que quería era que ellos adoraran a su estatua, pero ellos no lo hicieron. Y el respaldo de Dios fue eminente. Hoy en día nosotros tenemos este pasaje de las Escrituras de la Biblia, ¿para qué? Para saber que nosotros, identificados con Dios, podemos lograr lo que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque el que se identifica con Dios, Dios se identifica con él. En la universidad, en el colegio, si estamos en exámenes finales, si estamos en el evento que querramos estar,
en la maestría, en la especialización, en un congreso. Lo principal es la identidad en Dios. Si nosotros nos identificamos con Dios, lo tenemos todo, porque lo tenemos a Él. Entonces, si Dios nos respalda a nosotros, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos si tenemos el respaldo en Dios? Entonces, cuando el rey Nabucodonosor se da cuenta de que este es el Dios vivo y el Dios más grande, lo que hace es reconocer. ¿Y reconocerlo cómo? Reconocerlo en público. ¿Cómo lo reconoce en público? Por medio de sus edictos. Daniel, cuando la historia narra, Daniel tenía 16 años cuando sucede este hecho. Me imagino que Sadrach, Mesach y Abednego eran contemporáneos con Daniel y tenían, si no era la misma, un poco menos de su edad. ¿Cuántos años tenemos nosotros? Y ahora, ellos del pueblo de Israel, escogido de lo mejor, ya tenían la identidad. Ya ellos sabían de qué pueblo eran, sabían de qué parte eran. Entonces, ellos llegan allá no a contaminarse, al contrario, llegan sí a hacer su trabajo, llegan a aprender, pero también llegan a mostrar que existe un Dios verdadero, que existe el Dios de Israel que los puede proteger de la mano del león y de la mano del rey ante el fuego. Entonces, ¿cuánto más nosotros nos podemos sentir seguros estando en Dios? ¿Cuánto más nos podemos sentir nosotros sabiendo que existe una identidad y que si nosotros tenemos esa identidad definida, podemos ir al colegio y a la universidad que nosotros querramos? Podemos estar en el horario que nosotros que en el horario que la universidad nos coloque. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos identificados. Ya nosotros sabemos de qué pueblo somos. Y aunque estemos allá, no nos contaminaremos. ¿Por qué? Porque tenemos la identidad definida que es Cristo Jesús. En mis años de universidad hubieron muchas experiencias. Hubieron muchos amigos que me ofrecieron licor, fiesta. Y les soy sincero, en muchas ocasiones uno como joven quiere hacerlo o tiende a hacerlo, pero la mano de Dios siempre te permite que tú te identifiques. Cuando te vas acercando, hay alguien que te dice, hey, tú eres cristiano, y te hace el recordar. O cuando vas caminando, te acuerdas de que tú no haces parte de ese pueblo o de esa fiesta que van a hacer. Entonces, ratificas tu identidad. ¿Y cómo se ve reflejado eso? Que al final tú logras la meta, otros no. ¿Pero por qué logras la meta? Porque Dios también se identifica contigo. Porque Dios también permite de que tú muestres el resultado que debes mostrar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero yo muchas veces les doy gracias a Dios por la experiencia que me permitió vivir. ¿Por qué? Porque cada vez que eso sucedía, yo le daba gracias a Dios y le decía, Señor, en tu misericordia tú me has tenido y me has permitido que yo pueda disfrutar de tu benevolencia. Porque Él lo saca a uno de ahí y te permite disfrutar y después te permite ser mejor que otros. ¿Por qué? Porque el que anda en el camino de Dios tiene la salvación. Todas las obras o todos los hechos que han sucedido
alrededor de estos jóvenes cuando estaban en Babilonia tuvieron el respaldo de Dios. Cuando ellos llegaron a Babilonia, Dios los hizo 10 veces más inteligentes que los que estaban ahí. Muchas veces nosotros llegamos a la universidad y nos hemos dado cuenta de que sabemos que iniciamos sabiendo menos, pero cuando estudiamos y le pedimos el respaldo a Dios, terminamos siendo los mejores. ¿Cierto? Entonces, querido joven, andar en la voluntad de Dios sí paga. Andar en el camino de Dios sí paga. No es fácil porque hay muchas cosas, pero es la mejor recompensa que uno puede tener. Es la mejor experiencia y la mejor recompensa que tú puedes tener a nivel de salud, a nivel profesional, a nivel espiritual. Vivir en Dios es lo mejor, ¿cierto? Nosotros cada día vivimos experiencias. Cada día que llega, algo sucede. Pero estando en Dios, salimos victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos respalda. Y como nosotros estamos identificados en Dios, Dios se identifica con nosotros. Y las cosas se hacen fáciles. Por algo la Biblia dice, llevad mi yugo que aligera tu carga. ¿Qué yugo? El yugo de Dios. Y el yugo de Dios no se siente, es fácil. Pero en cambio, cuando nosotros nos decidimos llevar nuestro propio yugo, se hace dura la carga. ¿Por qué? Porque el yugo de nosotros maltrata, hace mella en nuestros hombros, pero el yugo de Dios es fácil. Si nosotros decidimos y nos identificamos con Dios, ese yugo, como las plumas, no se siente. Pero muchas veces no lo hacemos o no lo aceptamos. ¿Qué tenemos que tratar de hacer? Primero, entender cuál es la voluntad de Dios. Entender que sin Dios no somos nada. Y que nuestra verdadera identidad está en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser salvos. Para ser mejores cada día. Amén. Yo les invito a estar en pie. Vamos a hacer una oración.